Soy Bela Clara Ventura, poeta y novelista colombo-mexicana israelí. Y ante todo quiero agradecerle a Basilio que tenga las ideas tan geniales de reunirnos para que podamos hacer un debate sobre lo que es la paz para cada uno de nosotros, que ya hemos tenido una información pertinente y que realmente yo creo que todos buscamos la paz. Y en este ámbito de la Universidad Complutense, pues es todavía más glorioso. Bueno, lo que dijo José, realmente son muy bellas sus palabras. Efectivamente, nosotros no tenemos por qué tener odio ni entre los musulmanes y los judíos, ni entre ninguna especie, porque somos uno en la humanidad. Así que te agradezco tus palabras, se vuelven introductorias para lo que yo he vivido. Yo vengo de la guerra, puedo hablar que la guerra es desastrosa, es horrible, horrible. Ustedes, ninguno de ustedes sabe lo que es una guerra. Una guerra es lo más espantoso que uno pueda vivir. Eso de las alarmas que suenan a cada rato, que uno tiene que ir a los refugios, y eso que estamos protegidos. Yo quiero pensar en la pobre gente que no tiene protección, como es en el caso de Gaza, que los dejan a la intemperie y los ponen de escudos humanos para que sean publicidad. Todo eso es terrible, terrible, que los niños mueran. La guerra no tiene sentido, que nosotros entre humanos nos estemos matando. Y les voy a hacer una confesión. Yo soy un número maestro en el amor, pero antes de llegar al amor tuve que odiarme, tuve que sentir que yo no me quería, que realmente no estaba cómoda conmigo misma. Todo ese proceso de la adolescencia donde uno se cuestiona esas preguntas existenciales, si para qué sirvo, cuál es mi vida, qué es lo que quiero hacer de mi vida, en fin, no para uno de inquietarse y termina uno odiándose porque no tiene norte, porque se siente perdido, lo que sea. Y una numeróloga, no sé si ustedes estén familiarizados, que es una numeróloga, me dijo que yo era un número 33 maestro, pero mucho después de haberme odiado y haber empezado un proceso de mucha espiritualidad, de escritura, me di cuenta que efectivamente vivir el amor es mucho mejor. ¿Por qué? Porque realmente lo llena uno de alegría y es una elección. Sartre decía que el infierno son los demás. Y yo entendí que los demás son justamente mis maestros. Si yo no tuviera la otredad para entender quién soy yo, que me dé el reflejo de quién soy yo en los momentos en que me comporto o bien o mal o lo que sea, para poder entenderme, pues no sabría quién soy. Por eso los otros no pueden ser jamás el infierno. Son justamente los que nos salvan de caer en muchos más perjuicios con nosotros mismos y con los demás, para evitar que seamos esas sombras que nos habitan en permanencia, las rabias, todas esas densidades. Nosotros tenemos que ser esa ave de pluma, el ave de la serpiente emplumada que termina siendo rastrera y después poco a poco se va elevando y va buscando otros horizontes para poderse elevar y ser un poquito más feliz y ver otro tipo de realidades con mucha más luz. Yo creo que eso es la gran enseñanza que me da a mí la vida, y hoy que estamos hablando de paz, para mí es importantísimo decirles que la paz tiene que reinar, pero empieza en los corazones de cada uno de nosotros. Nosotros pensamos que la paz es externa, que está en el país. No, la paz empieza con nosotros mismos. Mientras que nosotros no tengamos paz interior, que es un trabajo exigente, de todo el tiempo estar vigilantes sobre nuestras sombras, como lo digo, nosotros no vamos a tener paz. Y cuando la paz empieza en casa, empieza con nosotros, la podemos difundir y entonces la paz se expande. Por eso yo digo que la paz es muy importante, primero, visualizarla en cada uno de nosotros y poder estar en armonía, en concordia, en respeto con la otredad, en mucha tolerancia. Eso también es parte de lo que significa la paz, para que podamos tener un mundo mejor. Yo les digo que tengo un poema bandera que descubrí justamente cuando empecé a sentir que yo ya era maestra en el amor, que dice así: arma, jugando con las palabras, como se mata con los fusiles, se descubre el orden de una palabra. Arma o amar, la mejor arma, amar, batalla de palabras. Y nosotros, cuando nos quedamos en esa sensación, entendemos que el amor tiene que ser algo que nos habite, que podamos tener esa relación con el otro en un amor universal, en un amor colectivo, donde nos sintamos que podemos entender al otro de la misma manera como nos entendemos nosotros, sin necesidad de adoptar las creencias del otro, pero sí tratar de entenderlo. Y bueno, si podemos hacer algo para la sana convivencia, está en nosotros, lo podemos hacer. Cuando no hay diálogo, desafortunadamente la guerra llega, pero es importante que todos los niños sean criados en el amor y no en el odio.
En cuanto la poesía sirve para dar testimonio de lo que no debe volver a pasar y es un antídoto contra la guerra y contra todos los males, pues quiero leer este poema que pertenece a mi libro La complicidad de los amantes y que va dedicado precisamente a la muerte de Federico García Lorca cuando se cumplieron 80 años de aquel triste suceso. Barranco de Biznar, 80 años. No se extinguió con las balas el poderoso manantial de la palabra, ni los rayos durmieron tras la tormenta un sueño forzado de tierra. Los disparos hicieron resquebrajarse la corteza de la luna, hurtando a las aves su clorofila de inocencia. En lo profundo de la madrugada bascultó el rencor para teñir el insomnio de líquidas amapolas, para contagiar de salitre la pulcritud del albero. No más filos, no más versos descoyuntados, gimen las acequias, mansos testigos de la humareda, mientras el viento se inmola en los olivos y borra para siempre las quemaduras de la arcilla. Pero la voz ilesa del poeta alimenta la lumbre y sobrevive. Como ha dicho el compañero hace un rato, también la época de los 70, cuando había ocurrido la guerra del Vietnam y toda la contracultura, fue un momento en el cual las generaciones, la juventud, pues se alzó para precisamente pedir la paz y pedir el cambio en la mentalidad de la gente precisamente en contra de la guerra. De mi nuevo libro, Los años 70, quería leer dos poemas breves que precisamente se refieren a personajes y a momentos relacionados con ese periodo histórico. El primero de ellos lleva una pequeña acotación para hacer referencia a ello y se llama 1971, con una cita que dice "Imagine all the people living for today", de John Lennon. Se habían separado los Beatles. En una sociedad sin paladines, costaba imaginar una utopía con el ruido de fondo de la incertidumbre y la poesía inservible de una generación que aguardaba la era de Acuario. Tras el eclipse, ¿acaso el karma acunaba las vetas de una nueva patria, más allá del hambre y de la sangre? Es la época de Imagine, del concierto para Bangladesh que promovió George Harrison, precisamente en esa línea. Y también dentro de la misma época nos trasladamos hasta San Francisco para asistir al florecimiento de la época de los hippies y cuando Janis Joplin precisamente se movía por aquellas calles. Janis Joplin tarareó un blues por las calles de High Ashbury, "With Flowers in Her Hair", una mañana de julio. Todavía no había cumplido 27. Y dice el poema: inocula su voz la creencia de que aún hay tiempo para la rebelión de las amapolas y las camisas de volantes, de que la historia le pierda el respeto a la tiranía de los fusiles. La palabra paz viste túnicas de lino y pantalones de campana, ajena a los tambores que conspiran desde los despachos y la cruel sementera de las estilográficas. Fuera de foco, un blues habrá de marcar el ritmo con su melodía herida de caracola. Muchas gracias. Es el organismo de difundir la lengua española y me acuerdo mucho de la gente en Atenas, de lo bien que lo están haciendo aquí, su directora Adriana Martínez. Pues aquí mismo, en esta misma sala, yo vi la otra gran traductora, que es Selma Alcira, que a lo mejor algunos de ustedes la conocen, que es de México. Y la verdad es que, bueno, también este año yo trabajo en el Instituto Cervantes, que es el Instituto de Secundaria, aquí en la Plaza de Embajadores,
y he tenido un alumno en prácticas, o sea, un profesor que está haciendo el máster de profesorado de la Complutense, y el título de su tesina, de su TFM, de su trabajo de final de máster fue el conflicto israelí y sus orígenes en la antigüedad, un asunto como muy interesante que a mí me daba un poco de miedo presentar en el aula, pero al final con mi apoyo hizo sus actividades y al final pues esto, como han dicho ustedes, inspirar, pues fomentar, un poco difundir y nada, pues y estos son como pedacitos de luz que yo aporto. Y ya estoy acabando, soy breve. No sé si quieren que lea un poema de un gran poeta griego que se llama Yannis Ritsos y se titula Paz. O sea que a mí, hablando de paz, me viene esto a la mente, pero es traducción de otra persona que se llama Irini Mitrineu. Irini en griego es paz, pues en español sería el nombre Irene, obviamente, y lo voy a leer en español. Pues en traducción de Irene. El sueño del niño es la paz, el sueño de la madre es la paz, las palabras de amor bajo los árboles son la paz. El padre que vuelve al atardecer, con una amplia sonrisa en los ojos, con una cesta en las manos llena de fruta y las gotas de sudor en su frente, son como las gotas del cántaro que congela el agua en la ventana, son la paz. Cuando las cicatrices de las heridas se cierran sobre la faz del mundo y en las fosas que cavaron los obuses, plantamos árboles y en los corazones que se quemaron del fuego la esperanza anuda sus primeros brotes y los muertos pueden recostarse sobre su costado y dormir sin quejarse sabiendo que su sangre valió la pena, es la paz. La paz es el olor de la comida por la noche, cuando la parada del coche en la carretera no es miedo, cuando la llamada a la puerta significa amigo y abrir la ventana cada hora significa cielo, celebrando nuestros ojos con las campanas lejanas de sus colores, es la paz. Paz es un vaso de leche caliente y un libro frente al niño que se despierta cuando las espigas se inclinan una hacia la otra diciendo la luz, y la corona del horizonte desborda luz, es la paz. Cuando las cárceles se reparan para convertirse en bibliotecas, cuando una canción se canta de puerta en puerta por la noche, cuando la luna de primavera aparece entre las nubes, tal como sale de la barbería del barrio, recién afeitado el trabajador un sábado por la noche, es la paz. Entonces, cuando el día que ha pasado no es un día que se ha perdido, sino que es la raíz que levanta las hojas de la alegría al atardecer, y es un día ganado y un sueño justo que sientes de nuevo que el sol vuelve a atar apresuradamente sus cordones para ahuyentar la tristeza de los rincones del tiempo, es la paz. La paz son los almiares de los rayos en los campos de verano, es el alfabeto de la bondad en las rodillas del alba. Cuando dices, hermanas mías, cuando decimos, mañana vamos a construir, cuando construimos y cantamos, es la paz. La paz son las manos apretadas de los hombres, es el pan caliente en la mesa del mundo, es la sonrisa de la madre, nada más es la paz. Y los arados que abren surcos profundos en toda la tierra escriben un solo nombre, paz, nada más, paz. Sobre los raíles de mis versos, el tren que avanza hacia el futuro, cargado de trigo y rosas, es la paz. Hermanas y hermanos, en paz respira el mundo entero de par en par, con todos nuestros sueños. Dad vuestras manos, hermanas y hermanos, eso es la paz. Muchas gracias. Sí, bueno, yo voy a ser muy breve, ya que el mayor tiempo lo tiene Sabine Muresan, que está aquí a mis siniestros. Queridos amigos, en nombre de Casa Rumana de Cultura y en el mío propio, deseo expresar nuestro más profundo agradecimiento al Grupo de Investigación Poética de la Modernidad de la Universidad Complutense de Madrid y al Grupo Editorial Sialpi y Marión por extendernos esta generosa invitación para formar parte de un acto de tanta trascendencia como lo es Escritores por la Paz. Nuestro sincero reconocimiento se dirige también a los coordinadores de este encuentro, José Manuel Lucía Mejías, Bárbara Fratisel, Basilio Rodríguez Cañada, cuya impecable labor ha hecho posible este espacio de diálogo interdisciplinar.
Para nuestra institución es un verdadero honor sumar la voz y la sensibilidad de la cultura rumana a este foro, compartiendo el camino de la palabra con colectivos y academias hermanas de España, el mundo África y América Latina. Participar en este encuentro nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de quienes sostenemos una pluma, y hacerlo hoy, precisamente en Madrid y en el marco de esta universidad, adquiere para nosotros un significado histórico y geográfico entrañable. En la década de los años 40, el gran pensador y autor rumano Mircea Eliade caminó, pensó y escribió en esta misma villa madrileña como consejero cultural. Desde aquí se dedicó a tejer un puente indestructible entre nuestras culturas, traduciendo a figuras como Ortega y Gasset y acercando nuestro pensamiento. Eliade nos dejó una lección que hoy resuena con una fuerza que nunca, más fuerza que nunca en este aula. Escribir es un acto de creación que restablece el orden allí donde reina el caos. La literatura no levanta muros, al contrario, es el puente sagrado que nos permite descubrir la hermandad y la humanidad en el otro y alcanzar, a través de la palabra, la verdadera paz. Reconocer ese testigo histórico y traerlo a este foro de escritores por la paz nos reafirma en nuestra misión. Gracias de corazón por tender puentes, por defender la libre creación y por recordarnos que la literatura y el entendimiento cultural mutuo son, hoy más que nunca, los cimientos indispensables por la convivencia en paz. Muchas gracias. Gracias, Juan José. Salim, cuando quieras. Gracias. Muchísimas autoridades académicas, colegas, y, señoras y señores. Como estoy en este formato por primera vez, me voy presentando. Mi nombre es Salim Moresán, soy un historiador y poeta rumano. Y sí, es un verdadero honor tomar la palabra en este encuentro en la Universidad Complutense de Madrid en representación de la cultura rumana y en particular desde el ámbito de la Casa Romana de Cultura de Getafe. Antes de comenzar, deseo expresar mi más sincero agradecimiento al Grupo de Investigación Poéticas de la Modernidad de la UCM y al Grupo Editorial Sial Pigmalión por convocar este espacio tan necesario, así como a sus coordinadores José Manuel Díaz, Bárbara Faticelli y Batilio Rodríguez Cañada, por hacer posible este punto de reunión. Es un privilegio compartir este foro, arropado por el valioso tejido de entidades colaboradores de hoy que nos acompañan, desde el Grupo Voces Africanas y el Círculo Intercultural Hispano-Árabe CIAR hasta la Academia Nacional de Historia y Geografía de México, su Centro de Estudios sobre la Mujer y la Casa de Estudios de Crítica Literaria. Su presencia aquí es ya en sí misma el primer gran testimonio de los puentes que vimos a defender. Participar en este encuentro, Escritores por la Paz, nos exige, ante todo, un ejercicio de honestidad intelectual. La paz no es un concepto simple ni una categoría ética, es el resultado diario de la voluntad y del trabajo humano. Si acudimos a la etimología del término, la palabra paz, del latín pax, proviene del verbo pacis, que significaba pactar o convenir. Desde sus orígenes en el derecho romano, la paz estuvo indisolublemente vinculada a la legalidad y la delimitación geográfica. Era el acto de establecer un marco formal para contener el uso de la fuerza. Filósofos como Kant señalaron con lucidez que la paz no es el estado espontáneo de los hombres, sino una estructura que debe ser activamente construida. En sintonía con ello, el pensamiento español contemporáneo, a través de las figuras como Fernando Savater, nos ha recordado que la convivencia pacífica no es la ausencia pasiva de conflictos, sino una tarea democrática permanente.
exige instituciones fuertes, leyes claras y ciudadanos comprometidos con la libertad del otro. Reducir la paz a la mera no agresión es un error de perspectiva. La paz real exige un orden justo, dinámico y duradero. En la historia de las relaciones internacionales, pocos estadistas comprendieron esto con tanta clarividencia como el diplomático rumano Nicolae Titulescu. Durante su gestión al frente de la Asamblea de la Sociedad de Naciones, en los convulsos años 30, Titulescu advirtió que la paz no podía limitarse a una firma sobre el papel mientras las mentalidades no cambiasen. Él sostenía que la paz no es un estado de quietud que se declara, sino una dinámica del espíritu humano que exige la acción constante de la justicia. Su gran legado intelectual fue el concepto de la espiritualización de las fronteras. Titulescu no proponía una disolución utópica de las soberanías nacionales, sino despojarlas de su rigidez material. Argumentaba que una frontera debe dejar de ser una barrera que separa para convertirse en una zona de contacto, un espacio donde el flujo comercial, educativo y sobre todo cultural sustituya la desconfianza por el entendimiento mutuo. Para Titulescu la paz era un organismo vivo mediante la integración de diversos corrientes vitales. La literatura que producimos hoy en España es heredera de esta visión, una palabra que enriquece el espacio público a través de la razón y de la estética. Para concluir, considero que el debate cardinal de los escritores del siglo XXI es defender la claridad del lenguaje, rescatar la precisión de la palabra y evitar los malentendidos que tanto nos distancian. La analítica histórica e intelectual entre Rumanía y España, unidas por su matriz latina y por trayectorias europeas compartidas, nos ofrece un espejo idóneo donde mirarnos. Sigamos, por lo tanto, la senda que nos trazó Titulescu, sustituyamos la sospecha por el trabajo conjunto y el derecho y la cultura. Y nos comprendemos a nosotros nos corresponde a nosotros desde la academia y desde la escritura elegir los puentes necesarios para la diversidad, sea siempre un punto de encuentro y jamás un motivo de separación. Que este encuentro en la Universidad Complutense sería para reafirmar que la cultura y la literatura no son adornos de la historia, sino los cimientos más sólidos sobre lo que se construye una paz verdadera y duradera. Muchas gracias. Gracias, Sabine, por esa reflexión. Gloria, cuando quieres. Buenas tardes a todos. Bueno, pues estoy contenta de estar aquí. Yo sí que soy de las antiguas, que he estado en todas las ediciones de estas jornadas. ¿He dicho mi nombre? Gloria. Ah, bueno, vale. Gloria Listal, soy embajadora de paz por dos organizaciones internacionales en el ámbito del arte y de la cultura. A esta universidad le tengo que agradecer que fue, bueno, pues donde estudié mi segunda carrera, que es Filología Clásica, de manera que le tengo mucho cariño. Y en cuanto a la editorial, bueno, pues Basilio y yo somos viejos amigos, soy miembro de la familia desde hace 22 años, o sea que una de las más antiguas acá y de las que más libros creo que he publicado con él. Como embajadora de paz, yo creo que tenemos una responsabilidad, que es intentar transmitir esa idea de paz allá donde vamos o en lo que hacemos, pero efectivamente yo no creo en las macromedidas. Entonces mi poesía es una poesía bastante humilde en relación con la paz, tiene que ver más con la paz de las pequeñas cosas, de los gestos que nosotros podemos hacer diariamente. Yo no presido ningún país,
no presido ninguna gran corporación, de manera que mi relación con la paz tiene que ver con lo que yo puedo hacer con mis vecinos, con mi familia, con la gente que tengo cerca. Y lo hago desde el punto de vista del arte con dos ramas, digamos, diferentes. Una es la poesía, y en cuanto a la poesía, pues yo tengo publicado este libro en Siar Pigmalión, se llama Paz, la mejor bandera, es una antología de 32 poemas de paz que está en español y está también en inglés, es un libro bilingüe, Peace, the Best Flag. En él hay desde luego poemas de paz y poemas de guerra, porque la guerra y la paz, ya lo sabemos, está íntimamente implicada, son cosas que van unidas, y como antes se hablaba de la oscuridad y la luz, la oscuridad es la ausencia de luz, pues la guerra es la ausencia de paz. Yo hoy voy a leer un par de poemas que son cortos y tienen que ver más con la paz que con los otros poemas que hay aquí que son de guerra. Aparecen poemas sobre la guerra palestina-israelí, aparecen poemas sobre Ucrania y hay escenas bastante dramáticas y trágicas, pero no, voy a leer los poemas más sencillos sobre el concepto de paz. ¿Qué puedo hacer yo en este absurdo territorio de la guerra y la impotencia? Cuidarme, cuidar de los míos, sembrar serenidad frente a la destrucción, ayudar a la naturaleza maltratada y a los que lo han perdido todo, no difundir errores, falsas noticias ni remedios vanos, no difamar, porque la semilla del mal florece y regenera en perniciosas mutaciones, colaborar, cooperar, empatizar, regalar momentos felices, ser solidaria y tal vez sonreír en tiempos convulsos, pero sobre todo aprovechar el tiempo para entrenar con ahínco los músculos de la paz. Este es el primero. He dicho antes que había dos aspectos a los que yo me dedicaba en el arte relacionado con la paz. El otro es la fotografía. Yo hago fotografía y hago exposiciones fotográficas, pero tengo una itinerante que ha funcionado y ha ido ya por muchísimas ciudades españolas y por 2 países más. También ha estado en México y ha estado en Colombia. Esa exposición se llama Sonrisas como bálsamo para un mundo convulso. Entonces, esa exposición de fotografías solo lo que hace es sacar fotografías de personas sonrientes de todos los países del mundo. Simplemente lo que quiero es que los distintos sitios donde se presenta vean que hay sonrisas acogedoras de distintos lugares, de distintos países, de distintos continentes. Y luego ya el segundo y último poema que voy a leer es uno que además, bueno, como los 32 poemas son de paz, no sabía cuál leer, pero al hablar Ana María del agua que salía del grifo, pues se me ha ocurrido leer precisamente este donde menciono exactamente sus mismas palabras. Se llama No sabemos lo que tenemos. No sabemos lo que tenemos cuando sale agua del grifo, cuando podemos despreciar, desdeñar, desautorizar y denostar, aunque no deberíamos, a cualquier gobierno de turno. No sabemos lo que tenemos cuando salimos a la calle, solas, y vamos al cajero y sacamos dinero de nuestra cuenta personal. Cuando paseamos y nos perdemos para encontrarnos y compartir nuevos caminos. No sabemos lo que tenemos cuando podemos exigir el cumplimiento de las leyes y el respeto a nuestros derechos, cuando somos tan personas como cualquiera de las otras. No sabemos lo que tenemos cuando nadie nos obliga a llevar velos físicos o mentales. No sabemos en absoluto lo que tenemos cuando salimos a la calle y no hay bombas ni disparos, cuando la paz reina silenciosamente y la libertad es nuestra compañera. Gracias. Bravo. Muchas gracias, Gloria. Jesús, Bueno, yo me levanto levantando la mano porque necesito tacto. Y la literatura es tacto. Buscamos muchas cosas, pero buscamos en la literatura sentirnos profundamente. Y es como el tacto. Es un tacto intelectual, emotivo,
la belleza y el arte es tacto. Pero al mismo tiempo tengo que decir que no me siento optimista, porque sabemos que en la actualidad hay más de 32 conflictos bélicos en el mundo. Estamos hablando de Ucrania, estamos hablando de Gaza, hablamos de Irán y todos los demás. Hay más de 32 conflictos formales en el mundo, lo que es una barbaridad. Todos ellos giran alrededor de una sola cosa: la economía, los intereses económicos de unos pocos. Yo reivindico la lucha contra la ilustración oscura que defiende Peter Thiel y los grandes superricos de la humanidad, y que se ha ido extendiendo a través del tiempo, en este tiempo reciente, de una manera muy veloz. Reivindico y manifiesto la necesidad de recordar la filosofía de Spinoza, su visión sobre la naturaleza y sobre la concepción del conocimiento humano, y también de luchar contra el absurdismo, ese absurdismo que defendía Camus, en cuya lucha él defendía que era fundamental conseguir una postura rebelde ante ese absurdismo del mundo. Por lo tanto, reivindico esa necesidad. Y luego tengo que decir que aunque todos aquí deseamos y luchamos a nuestra manera contra la guerra, lo cierto es que todos sabemos el alto grado de hipocresía que existe en relación a ese concepto y a esa realidad. Porque en muchas cosas de la vida existe mucha hipocresía. Por lo tanto, no solamente se trata de luchar contra la guerra bajo un punto de vista conceptual, reivindicativo y rebelde, sino también contra la hipocresía. Y hay muchas formas de luchar también contra la hipocresía. Ahí está el juego político. El juego político tiene el papel fundamental, porque el juego político es en realidad la representación de los intereses económicos de los grandes ricos. Yo me he atrevido este año a publicar esta obra en la que he incorporado un manifiesto para poner en valor, frase que no me gusta, de la literatura, poner sobre la mesa la importancia de la literatura. La literatura nace oralmente y luego se transforma en escritura, pero forma parte de la integridad del genoma humano desde que el humano existe en la Tierra. No solo desde que existe el Homo sapiens, sino incluso el ser neandertal. Por lo tanto, he incorporado un manifiesto para compartirlo con todos los lectores. Ese manifiesto finaliza diciendo lo siguiente: nuestro mundo se hace viejo a la velocidad de la luz. El nuevo tarda mucho en nacer, y entre tanto los seres monstruosos surgen de todos los lugares posibles. Por eso, sin darnos cuenta, vivimos rodeados de monstruos. Somos seres imperfectos. Si dejamos que nos supere el desinterés, seremos muñecos rotos con un triste destino. Abramos la mente. La esperanza existe y solo depende de nosotros. Aún estamos a tiempo. Por lo tanto, la visión de estos temas siempre son muy trágicos, muy desesperados, pero hay que reivindicar la necesidad de la esperanza. Sin esperanza, la realidad es que no se va a superar esta ilustración oscura que nos rodea. Y por último, voy a citar uno solo de los poemas que incluyo en este libro. Se titula Sangre. Desde mi sillón, caliente y tranquilo, escucho las noticias, veo los cuerpos inertes, de gentes desconocidas. La sangre mancha sus ropas arrugadas y descoloridas. Los han matado sin ningún pudor, en el ardor de una supuesta batalla, en un lugar que nadie sabe dónde se halla. Ahí están, en el suelo, muertos, asesinados a tiros por personas sin nombre que los han matado. Ellos, los muertos, tampoco tienen nombre. Han sufrido el hambre y el miedo. Ahora, en el suelo, manchados de sangre, esperan que el perro vagabundo que en la imagen de la noticia sale, ladre, mientras que la puerta gruesa del más allá, si existe, se abre. Han muerto para nada. Ahora esperan llegar a la nada. La miseria, el sufrimiento y la violencia han terminado. ¡Qué repugnancia! Guerras en las que mueren
unos por otros, guerras sucias, astucias y desesperanzas, muertos pobres por los ricos que organizan sus circos, para que los chicos se maten, para que mueran generaciones, para que mueran para ellos, manchados de sangre, tirados sus cuerpos en el suelo, sin saber que lo único que existe es la tierra y no el cielo. Desde mi sillón, caliente y tranquilo, escucho las noticias, veo los cuerpos inertes de gentes desconocidas. Están allí tirados en el suelo, muertos. Quiero gritar, pero no puedo. Parece que a la gente le importa un bledo. Una lágrima se me escapa otra vez. Siento miedo. Allí sentado, triste y deprimido, me quedo. Muchas gracias. Muchas gracias, Basilio. Buenas tardes ya, sinceramente, pero yo no escribo poesía, soy más bien ensayista aguerrida que se ha embarcado en un larguísimo relato titulado La España que desarmó a sus judíos. No que los desarmó, aunque también los desarmó intelectual y espiritualmente, dijo Neri el otro día, que desarmó a sus judíos como desafección de uno de los pueblos cultísimos e interesantísimos que vivían en esta península llamada por ellos Sefarad antes de la expulsión de 1492. Y aunque no se lo crean, y seguro que se lo creen porque yo se lo digo, no saben la de personas que cuando les he dicho, bueno, ¿y cómo se llama tu libro? La España que desarmó a sus judíos. Pero qué título, eso es muy peligroso en este momento mencionar a los judíos en Europa porque estás descalificada de antemano. Naturalmente, cualquier persona mínimamente, no digo culta, digo con dos dedos de frente, distingue perfectamente lo que fue Sefarad y la presencia judía en esta península de Benjamín Netanyahu, que le he dicho a la propia Bella, lo hemos comentado, y con Yitzhak Ben Abraham, que el otro día nos hizo el circuito judío por Madrid. Dije, no sé si sabéis, ellos sí lo saben, mucha gente no sabe, que el padre de Benjamín Netanyahu, Benzion Netanyahu, era un súper especialista, maestro de maestros en la Universidad de Columbia de Nueva York, sobre los orígenes de la Inquisición española. Probablemente nadie ha escrito tanto y de una forma tan erudita como buen judío, como Benzion Netanyahu, el padre del primer ministro, que digo yo que si levantara la cabeza volvería a meterla en la tumba, visto porque naturalmente, y Bella viene de ahí, lo sabe, no es que Netanyahu no tenga contestación dentro de Israel, incluso es un hombre procesado y a la espera de juicio cuando todo esto acabe. Pero para hablar del otro vecino en contienda me refiero al conflicto enorme enconado en el Mediterráneo. Desde ayer estábamos en la Casa Árabe y yo pensé para mis adentros, cuando ves el esplendor maravilloso de la Alhambra, la Colina Roja o de la Mezquita de Córdoba, dices, pero ¿quién o quiénes se han autoarrogado esta capacidad de interpretar el Islam de esta forma tan sesgada que produce semejante violencia estructural sobre el ánima del pueblo árabe, incluyendo hombres y mujeres, con una cultura que fue capaz de construir semejante belleza espiritual que irradia por todos sus poros, que concebida por matemáticos, ejecutada por poetas, con filigranas en verso de poetas alabando a Allah, y resulta que lo único que se les ha ocurrido es cancelar la energía femenina de todo un pueblo, hombres y mujeres incluidos. Entonces, en mi muy humildísima opinión, aunque he escuchado con toda atención a los y las presentes, a mí me parece que no entendemos bien qué es la guerra, porque no terminamos de entender bien qué sea el ser humano y la violencia que se autoinflige y que de paso inflige a los demás. En mi muy humilde opinión, la humanidad, este es uno de los esfuerzos de este extenso relato, porque no solamente habla de judíos, habla de espiritualidad, habla sobre todo del ánima española, qué le pasó al ánima española como sujeto histórico, para que algo que había sido una convivencia de tres culturas. Me hace gracia que en el díptico que publica la editorial
Sial Pigmalión, de estas jornadas y de las jornadas latinoamericanas, no, el de las jornadas latinoamericanas, se ve perfectamente la península como un eje entre África y América. España, por eso probablemente llegó la primera al mal llamado descubrimiento americano, es un eje, es un godne, es una bisagra, y digo yo, sin saberlo fui a dar con un editor que tiene organizado esta red de contactos en todo el Mediterráneo, en América. Debe ser que Santa Teresa, la que se ha citado, guía mis pasos, y también la ha citado José, debe ser que guía mis pasos, algo habrá. La cuestión es que esta cohabitación, no vamos a decir convivencia maravillosa, porque siempre hubo conflictos, pogromos, pero se cohabitaba en la península y dio lugar a un esplendor, al libro del esplendor de Mosé de León, dio lugar a la guía de perplejos de Maimónides. Fíjense qué título, tal y como está la humanidad en este estado actual de perplejidad, que es la que nos aqueja, ¿cuántos españoles o españolas saben que Maimónides escribió algo tan maravilloso como la guía de perplejos? Y entre esta ignorancia, el prejuicio y las violencias estructurales, así es como le va a la humanidad. Pero yo me atengo a lo que dijo Madame Curie, Marie Curie, que era polaca pero adoptó el apellido de su marido Pierre Curie, única mujer que tiene 2 premios Nobel que yo sepa en el mundo, y dijo: las cosas, los hechos, no deben de ser temidos, lo que deben de ser es entendidos. Y ahí es donde estamos muy mal entendidos. Sí, señor. Muchas gracias, María José, por esa elocuencia, por esa... Entusiasmo. Luisa, cuando quieras. Buenas tardes a todos. Soy Luisa Ballesteros Rosas, de origen colombiana. Vivo en París desde hace más, ya he perdido la cuenta, más de 40 años, donde fui naturalizada también francesa. Y bueno, he venido aquí a España detrás de la Sial Pigmalión a participar a todos estos eventos tan importantes que celebra el Basilio todos los años y que me ha hecho encontrar a personas estupendas. He tenido mucho placer de escucharlos hoy, he aprendido mucho. Y bueno, yo no he escrito poemas sobre la paz, ni sobre la guerra tampoco, pero lo que quiero invitarlos a hacer es a liberar las palabras, como decía María Mercedes Carranza, una poetisa muy importante de Colombia, que se insurgió, ella y su generación, se insurgieron contra la falsedad de las palabras, la falsedad en la utilización de las palabras, que es lo que justamente estaba condenando Justo, y también lo que Jesús nos dijo sobre la hipocresía, sobre esa políticamente correcto del discurso, y que solo los poetas podemos justamente liberar esas palabras, puesto que podemos decirlo en poesía, y también cada vez que tengamos la ocasión de hablar y de dar a conocer lo que sentimos, lo que vemos, lo que vivimos. Y yo, con relación a mi país de origen, estoy muy pesimista, puesto que se ha hablado mucho de paz total. Se ha manoseado mucho esa palabra de paz y realmente vamos cada vez peor. Hay elecciones en esta época, ya vamos a tener el 21, la segunda vuelta, y en la primera vuelta se vio que en los países que están dominados por la violencia, los habitantes están como secuestrados, no tienen derecho a votar por el candidato o los candidatos que ellos escojan, sino que los violentos les recogen el carnet de identidad y van y votan ellos, llenan las papeletas y luego les devuelven el carnet.
Y entonces el candidato que ellos, que los violentos apoyan, puesto que les prometió que va a seguir favoreciéndolo el actual gobierno, manteniéndolos, entonces en esos territorios, curiosamente ese candidato ha sacado casi el 100% de los votos. Y tememos que en las próximas elecciones, que son el 21, se haga exactamente lo mismo y que continuemos con esa guerra terrible. La prensa ha hablado también y quiero hacerlo conocer que en esos territorios los niños son raptados, secuestrados, violados. La prensa no utiliza esos términos, justamente es ahí donde vengo con la liberación de las palabras. Hablan de reclutamiento de menores. No es reclutamiento, la palabra reclutamiento no es eso, son secuestros. Llegan a las familias donde hay niños, se los llevan, y hay que se opongan los padres, los asesinan, se los llevan y niños y niñas son violados por los narcotraficantes guerrilleros. Y hoy estamos sabiendo los testimonios de niñas que sufrieron esas vejaciones y contaron cómo una senadora, puesto que para celebrar la paz en el 2016 justamente metieron a un grupo de guerrilleros, de los peores delincuentes que hay, los metieron al Congreso, y esos son los que están legislando. Es impresionante. Y crearon un tribunal que se llama la JEP justamente para favorecerlos a ellos. Ilustra quién es nuestro presidente. Y entonces hoy pues esas víctimas no las han escuchado, no han querido escucharlas en los tribunales. Y una de las senadoras era la proxeneta de esas niñas que cuentan ahora, la palabra se ha liberado de alguna manera, y ellas cuentan cómo las hacían, eran niñas de entre 9 y 13 años, las hacían ponerse, la proxeneta esta, las hacía ponerse ropa interior de prostíbulos, de encajes de ropa negra, y ir a desfilar delante de los delincuentes esos terribles para que las escogieran. Y esos delincuentes estaban drogados y borrachos, mejor dicho, de lo peor, en lo que cuentan esas niñas, que yo no sé qué valentía de contar ahora todo eso. Entonces yo quería justamente, queridos poetas, de no ahorrar palabras para denunciar a través de la poesía, de decir, utilizar las verdaderas palabras y contar las verdaderas cosas, no tener miedo, porque en Colombia en este momento el arma peor con la que nos amenazan es el miedo de ser asesinados, si habla, el miedo de... Y que nos asesinan de verdad, no es miedo. Y que nos asesinan de verdad, porque nunca ha habido tantas masacres como en estos por tan poquita plata. Y otras territorios 55% perdido que no se podía dar. Eso, y el territorio perdido, que está en manos de esa gente que son narcotraficantes y saben que son las rutas de la droga. Entonces, bueno, eso quería decir. Lo siento por ser un poco brutal con relación al discurso políticamente correcto, pero quería que todos supieran. No solamente eso es que... Gracias, Luisa. No es que sea muy tan discurso, es que es real. Bueno, vamos a pedir al profesor Juan Manuel Riesco que se siente... A la decana García de León. Voy a dedicarle algo a la decana García de León. Yo, posiblemente, de los que estamos aquí, soy el que más tiempo hace que conocemos de su gran obra en el África, porque es una obra que
siento que no esté aquí nuestro querido Paco Gutiérrez Carbajo, en el Colegio Mayor de San Manuel. Pero siéntate para que... Sí, bueno, en la facultad de primera carrera, llevo aquí casi desde el año 67. He sido encargado de la cátedra de profesor Espínola y en estos 3 edificios he estudiado 4 carreras universitarias. Ahí estudié Derecho, abajo las Ciencias Políticas, mi tercera carrera fue aquí, los comunes Historia, y mi cuarta, Geografía, que me especialicé en razas humanas y etnología. Y voy a decir que en este momento nos hemos preocupado mucho, como decía con mucha razón Bellaclara, nos hemos preocupado mucho de Palestina, pero aquí en España tenemos nuestra propia Palestina, que es los saharauis, que Basile ha conocido varios de ellos muy importantes. Uno acaba de ser asesinado hace 2 días, Abdelaziz, que es el hijo del anterior presidente. El actual presidente del Sáhara era muy amigo nuestro, Gali, se le trajo aquí a España para curarle la COVID, lo cual generó un odio y un enfermado de Marruecos. Quién sabe si la joya rara que le han encontrado a Zapatero, 1,5 millones de euros, vengan de bien. Entonces nos preocupamos mucho de Palestina en España y nada del Sáhara. Los pueblos saharauis iban andando muchos kilómetros hasta Sidi para sacar su carnet de identidad que les permitía venir a España. Bueno, pues el consulado de Sidi, que estaba recientemente en él, se cerró, porque era la ciudad de la Palestina. Bueno, y voy a decir 2 cosas breves. También, en fin, es una pena que de lo que se ha hablado de los sefarditas y los judíos, y no de la señora, para escucharlo, porque ella evidentemente debe desconocer que tanto Fernando el Católico como el primer duque de Ávila, el primer duque de Alba, que era natural de Ávila, son hijos de 2 judías hermanas, de las hermanas Enrique. Eso no lo sabe casi nadie. O sea, las 2 familias más importantes de España descienden de judíos. Luego no se puede ver. Muchos se convirtieron, dicen que 200 años después muchos seguían siendo en secreto judíos, y esto es como los moriscos, se dice que expulsaron, y es mentira. Yo muchas veces le digo a nuestras amigas profesoras tunecinas que hablan muchísimo mejor español que los de Cartujarra en algunas zonas de... ¿Por qué? O con los del Valle de Ripote, el antiguo escritor o así. Porque esa gente nunca fue expulsada. Eran tan buenos agricultores que los nobles los taparon y siguieron trabajando y han llegado otros días. Es curioso hablar con el profesor Juan Cecilio Garzón, al cual aquí la mayoría de los que sois hispanoamericanos no entenderíais su español, ni Basile, yo tampoco. O sea, realmente cualquiera de las personas árabes que han estado estos días de español lo hablan mejor. Bueno, y luego voy a contar una cosa que el presidente de los hispanistas árabes, que en parte Basile sabe algo de Israel que la gente normal no sabe, y en españoles y en el mundo libre. Se organizaba en el Cairo el Congreso de Hispanistas Árabes y de pronto reciben un mensaje misterioso del Estado de Israel. Nadie menor de 65 años varón puede ir a esas reuniones. Claro, la gente se queda muy extrañada. ¿Por qué es eso? Los egipcios sabían perfectamente que iba a haber un ataque de Hamás a Israel y no querían que vinieran árabes, aunque con el pretexto de ser por ser españoles, de Argelia, de Marruecos, de cualquier sitio. Bien. Si los egipcios sabían eso, querida Bellaclara, lo sabía Netanyahu, porque era el ataque que se hacía cuando las fiestas de Yom Kippur. Y Netanyahu dijo, bueno, me van a matar 20 o 35, estupendo, los masacro y los destruyo. Pero claro, no contaba que tenían otros sistemas, aviones de vuelo sin motor, parapentes, una excavadora para destruir la electricidad, y luego Israel, tú sabes, pero las cosas no son así, que antes tenían los kibbutz muchos israelíes con sus armas. Pero ahora, como los judíos israelíes no quieren hacer ese trabajo, había un español casado con una pobre chilena, gente de Filipinas contratado, y esos pobrecitos no tenían armas, tan solo lo tenía el vigilante, el kibbutz, una simple pistola. Hay alguna, y encima a quien cabeza enferma se le ocurre, si a los musulmanes no les gusta la música y te pueden quemar un violín Stradivarius, organizar un festival de música
al lado de la frontera de Gaza. Por favor, estamos hablando de la verdad y de la realidad. ¿Cómo sabes que a los musulmanes no les gusta la música? Bueno, ¿Tú confirmas eso? No. Tienes mucha razón. No, pero Cuando se habla bien, tienes razón. aquí la señora hace poco ha hablado de la liberación de la Déjame que termine y hablamos después, porque tienes razón. Es decir, una minoría fanática musulmana no les gusta ni eso, ¿de acuerdo? La mayoría de los árabes, hay tantos siglos, como yo he proliferado las canciones de los y las fiestas de los. Tienes razón. Bien. Entonces, si hay esa minoría a la que tú te enfrentas, y perdóname que me explico mal, no le pongas al lado de Hamas ese festival de música. Hubo alguna chica que luego se descubrió, tú lo sabes, que había sido violada hasta por 40 horas. ¿Cuántos se mataron? 1.200 personas. Y claro, vino la reacción violentísima. Bueno, termino ese tema, porque no tienen perdón ni unos ni otros. Y mucha gente de Gaza a mí me ha dicho que nuestro peor enemigo es Hamas. Así me lo han dicho. Paso al otro tema y con eso termino. Tenemos una guerra absurda en Europa, donde están muriendo entre Ucrania y Rusia, a veces dicen 500.000 por cada parte. Unas masas de soldados, absurda guerra, de la Primera Guerra Mundial, y unos contra otros. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando dominaban la URSS los ucranianos, los ciclómicos, hicieron un mapa falso de la URSS. Decían, la URSS nunca se va a disolver. Luego nosotros, que mandamos sobre millones de rusos, pero somos ucranianos, vamos a hacer un mapa ficticio de nuestro Ucrania, porque esto no se va a cambiar de nada. Y entonces todo lo que lucha contra los turcos habían ido recuperando, Catalina la Grande, Pedro Grande, Crimea, todos los territorios, Tartaria, etcétera, lo incluyeron en el mapa de Ucrania. Se separa la URSS, porque el señor Yeltsin decía, no, yo quiero el petróleo para los rusos. Todos estos 100 millones de pobres se los quito de encima. Así lo dijo Macron. Y entonces llegamos a esta situación absurda en que como Crimea fue recuperada prácticamente sin combate, el señor Putin creía que iba a recuperar el combate y todas las otras Naciones Unidas no sirve para nada, no sirve de Israel, no sirve en esa guerra y no sirve para nada. Y con esto termino el mensaje. Hay una decisión de Naciones Unidas que establece un referéndum en el Sáhara. Los saharauis están los campos de Argelia y los que viven en llamados territorios ocupados o incluso muchos tendrían que votar. Nunca se ha dejado de eso. Luego Naciones Unidas y recuerdo, nuestros cínicos gobernantes españoles se preocupan de algo que está a miles de kilómetros por aquí y son incapaces de ocuparse de lo que tenemos aquí. Eso se llama sofisma de distracción. Exacto. Muchas gracias, Manuel. Bueno, no pretendíamos estar de acuerdo. Pretendíamos, pues, de alguna forma, compartir nuestras ideas. Yo creo que eso se ha cumplido. Hemos hablado personas de 11 países. Insisto, no vamos a emitir un comunicado, jamás nos podríamos poner de acuerdo, pero el hablar con cierta tranquilidad de estos temas que son dolorosos a veces, que son lacerantes, ¿no? Pues me parece que ya tiene utilidad y sentido. Yo quiero agradeceros a todos vuestra participación. Se me han ocurrido una serie de ideas, según nos escuchaba, creo que es fundamental que esto lo decimos por escrito, vamos a ver cómo lo hacemos. Vale. Y quiero agradecer de nuevo a la Universidad Complutense que nos haya permitido estar aquí ocupando uno de sus lugares magnos, una de las aulas magnas de esta casa. Y a Abdul Hadi Sadum, profesor de esta facultad, amigo, autor, te quiero pedir que sea el que cierre, el que ponga el colofón, el que clausure este cuento. Y pues de alguna forma que nos permita a todos, ¿no?, irnos con la idea de que efectivamente existen más de 60 conflictos activos en este momento en el mundo, por los que nos estamos desangrando. Y no es metáfora. Pero no todos denunciados. ¿Perdón? No todos denunciados, como decía. Bueno, pues aquí denunciamos a todos los que de alguna forma roben una vida, ¿no?, para justificar
un tipo de logro, ganancia o perversión cualquiera. Creo que en ese sentido me ratifico, siento ratificarme y me alegra que no estéis de acuerdo conmigo, pero es cierto que ningún libro ha parado ninguna guerra, ni siquiera la de Vietnam. Efectivamente, esa revolución cultural tuvo un eco mundial, al igual que pues, también la revolución de los jazmines en el mundo árabe tuvo luego un eco global, pero que ha cambiado. Desde entonces seguimos en una situación muy similar. Las grandes potencias, los grandes poderes fácticos siguen imponiendo su ley, su criterio, su norma, siguen muriendo millones de personas y bueno, pues nos podemos conformar diciendo que hemos escrito un poema, un cuento, un relato o un ensayo sobre la paz y que así, pues de alguna forma, hemos aportado nuestro granito de arena. Bueno, si eso nos deja el cuerpo bien, pues estupendo, pero yo creo que lo fundamental sería seguir concienciando a los demás de que efectivamente esto es un sinsentido, que de alguna manera tenemos que, si no parar, obstaculizar, ¿no? Y si no, en último caso, denunciar. Y yo creo que es lo que estamos haciendo, que lo hagamos con un verso, que lo hagamos con una palabra, pues a lo mejor parece que no tiene la fuerza suficiente, pero al menos tiene sentido para nosotros. Yo creo que eso es lo fundamental. De ahí que os proponga que fijemos esto por escrito, porque lo escrito permanece y no sabemos hasta dónde puede llegar. Por eso, pues, gracias de veras a todos por vuestras aportaciones. Le pido a mi querido amigo Atul que, bueno, pues él haga esa reflexión final para que de alguna forma pues la propia universidad, el cuerpo docente de la misma, pues haya estado desde el principio. José Manuel tenía que marcharse, Bárbara se ha expulsado, pero ha estado también en la gestación. Estos permisos no son casuales. Sé que la universidad abre las aulas y más se informa de quiénes son las personas o instituciones que las solicitan, para qué se van a utilizar, porque estamos en un lugar que digo, como decíamos antes, que es un lugar oficial y de representación no solo académica, sino también de representación social. Nada más, muchas gracias y cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos vosotros por estar aquí. Aquí estamos en nuestra Facultad de Filología. Yo soy Abdulhadi Salud, profesor en la área de estudios árabes islámicos y donde tenemos casi todas las lenguas, como estamos aquí, o todas las naciones, ¿no? Entonces, os agradezco mucho vuestra presencia aquí. Hemos pasado estos 2-3 días de gran charla, intercambio cultural, lectura poética, y hoy aquí estamos hablando sobre temas diversos, leyendo poesía, textos, todos a favor de la paz. Solamente voy a repetir una cosa. En primer lugar, te pido disculpas por interrumpirte. Y yo aquí. Porque normalmente no soy así, pero es lo que voy a decir en una frase. No hay que maquillar las palabras, como ha dicho la señora hace poco, hay que liberación de las palabras, ¿no? Las palabras hay que decirlas, ¿no? Si es un masacre, es un masacre, es un genocidio, es un genocidio, ¿no? No se puede decir de otra forma, ¿no? Cuando algunas veces, cuando leo en la prensa o decir ahí, hablan del conflicto árabe-israelí, por ejemplo, un ejemplo, o conflicto gazatí-israelí, no es un conflicto, sino que hay que hablar de las cosas y hay que decir la palabra en su lugar, ¿no? Por eso algunas veces cuando en alguna conferencia tal, y cuando alguien repita las mismas cosas desde hace más de siglos, repitiendo sobre el Islam, sobre el mundo árabe, realmente no es correcto, porque tenemos que leer, tenemos que vivir, tenemos que convivir con estos pueblos árabes para saber de que si realmente está prohibido, si estos influyen o no fluyen, ¿no? A mí siempre me preguntan, ¿tenéis intelectuales en el mundo árabe? ¿No? No, pero realmente siempre me lo preguntan, como digo, ¿y por qué no tenemos intelectuales? Dice, no, porque la imagen que tenéis ahí es Hamas, Daesh, ISIS, no sé qué, ¿no? Talibán, todo eso. Digo, por supuesto tenemos esto, y son mayoría más que eso, pero realmente, por desgracia, que sabemos que la política
y las dictaduras en nuestros mundos donde ponen la mano, y hay que decirlo también. Por eso yo no maquillo yo las palabras, digo dictaduras y poder absoluto a esa gente que es nuestro mundo, ¿no? Entonces, la paz, para hablar, yo estoy convencido de que a través de la palabra sí podemos llegar a la paz, podemos vencer a la guerra, a la mala palabra, ¿no? Pero hay que decir la palabra exacta, ¿no? Hay que nombrar las palabras, ¿no? Digo eso y os agradezco mucho, he aprendido mucho, la verdad, sobre eso, ¿no? Hay una cosa que siempre lo digo, yo soy especialista en la literatura árabe andalusí. La literatura árabe andalusí, sabéis lo que ha hablado nuestra querida y Bea también, yo creo que algunos de vosotros, ¿no? Es una mezcla de literatura castellana, árabe, judía o musulmana judía, lo que queréis llamar, ¿no? Dentro del castellano, ¿no? Toda esa gente han construido este proyecto, ¿no? Donde hoy en día es cierto de que por motivos políticos, intereses políticos, siempre separamos, dividimos, etcétera, etcétera, pero realmente aquella sociedad ibérica, ¿no? Era esa de todo este esplendor cultural, religioso, ¿no? Eran de mucha gente, no solo de una generación o una cultura, ¿no? De muchas culturas. Y ojalá este ejemplo lo tenemos hoy en día en algún país, ¿no? Hoy en día incluimos, ¿no? Más que incluimos, ¿no? Entonces por eso hay que luchar siempre en todo esto. Digo eso, y yo normalmente cuando voy a algún encuentro poético leo un poema mío y luego voy directamente leyendo poesía de mi gente en Irak, en Líbano, en todos estos, ¿no? Pero hoy en día no voy a leer mi poesía, sino voy a leer otra poesía, ¿no? En el mes de abril hasta finales de julio voy a sacar 3 libros, ¿no? Y esta es la parte que hemos hablado hace poco, habló nuestra querida traductora griega, ¿no? Es la otra... Sofía. Lo que muchas veces no le damos mucha importancia es la traducción. Estos meses yo saqué 2 libros y voy a sacar el tercero de la poesía, traduciendo la poesía árabe oriental a lengua española. El primero es, aquí tenemos nombrar lo que permanece, poetas, mujeres palestinas actuales. El otro libro es poesía libanesa, de las mujeres que viven en Líbano, ya sabes, como el conflicto, ¿no? Otro libro es la poesía afgana, de la mujer afgana actual, ¿no? Y otro es una antología donde mujeres bajo las bombas. Hablo de mujeres iraquíes, libanesas, sirias, yemeníes y libias, ¿no? Todos estos yo creo que son muy importantes para luchar en contra de los conflictos y la guerra, ¿no? Hay que traer la palabra de estas mujeres que están luchando en nuestros países por la paz y por sus familias. Si me permiten, voy a leer este poema de una poeta palestina, se llama Sonia Khidr. Voy a leer primero en árabe para que escucháis el árabe como suena, ¿no? El poema es No somos fantasmas y dice en árabe así: لسنا أشباحا لسنا كائنات مجازية في هذا الخراب نحن كل هذه الروايات التي يسلخ لحم أبطالها لتصبح الأكثر مبيعا الأكثر مشاهدة والأقل ذكرا في الغياب كل الكلام باطل كل الآمال طرية كل الأحلام آيلة للسقوط وكل من نجا وحيدا يبحث بين الركام عن تلك الشظية التي أخطأت جسده وأصابت كل ما هو حي في كل الوجوه التي اختفت عن صفحاتنا كل احتمالات لأحلام تشبه أحلامنا وتعرجات لطرق تتقاطع مع طرقنا وحزم ابتهالات ترفع لواحد أحد كل الأطفال الذين اجتثوا من غرف ألعابهم كانوا نوتات على سلالم الموسيقى صارت حزينة إلى الأبد فيما بعد وهي تنهض المرأة
تتفقد رضيعها ستتذكر أنها أصبحت ثكلى، تلك التي كانت منذ يومين حبلى. Se dice en español así: no somos fantasmas, no somos fantasmas, no somos criaturas metafóricas en medio de esta devastación. Somos todas estas historias cuyos héroes son desollados para convertirse en las más vendidas, las más vistas, las menos recordadas en la ausencia. Todas las palabras son vanas, todas las esperanzas son tiernas, todos los sueños están al borde del colapso, y todo aquel que ha sobrevivido solo busca entre los escombros esa esquirla que ahorró su cuerpo y alcanzó todo lo vivo en él. Todos los rostros que desaparecieron de nuestras páginas eran posibilidades de sueños parecidos a los nuestros, y curvas de caminos que se cruzaban con los nuestros, y ramilletes de súplicas alzadas al único. Todos los niños arrancados de sus cuartos de juego eran notas en las escalas de una música que se volvió triste para siempre, y después, más adelante, cuando las excavadoras levantan los escombros de la ciudad, saldrá de entre las piedras y el polvo una bandada de aves que volará hacia un cielo lejano donde no hay miedo, ni tristeza, ni llanto. Más adelante, cuando la cama sacude el vidrio de encima, caerá un diente de leche sobre el suelo de la habitación, que fue testigo del primer zapato. Más adelante, cuando se levante por revisar a su bebé, recordará que ahora es una madre en duelo, aquella que hace 2 días estaba embarazada.